Buenas tardes. Viernes 14 de agosto. Proyección para el día domingo, apertura y lunes. Y nada. Aquí hay algo curioso. Ya tengo las proyecciones de compra. Esto sí llegaría a abrir con gap alcista debido a, ya lo voy a mostrar, al Nasdaq. eh, Podría abrir con gap alcista, habría que esperar que toque el POC y nos vamos para el norte. La otro escenario de compra, pues, entre el POC y el variable area low, y para arriba, y este con un, ay, no, este, esta es la caja, ¿verdad? Entonces, una penetración a esta zona de aquí del 90, 91, por ahí, esa zona, penetración. Esta es una de las menos probables debido a lo que estoy viendo en el Nasdaq, pero no lo voy a descartar. Entonces aquí tenemos este retesteo aquí en la entrada, en el retesteo al val, que es el precio del 97, 98. Eh, es esta compra de aquí, la del gap y esta. ¿Eh? El gap aquí tengo pintado en amarillo, había que esperar, a ver, porque a veces solo rellenan el 50% del gap. Entonces, esta zona de aquí, por ejemplo, que ha quedado con un vacío de liquidez aquí en la zona del 810, lo vemos aquí y lo vemos aquí en el compuesto. Entonces, en esta zona del 810 podríamos venir y marcar una línea. Esta zona, en esta zona y no baje hasta ahí, sino que haga esto, va hasta el gas, va hasta aquí y de aquí suba. Entonces mostraría mayor fortaleza. Bueno, esas son las proyecciones del IES. ¿Esta área de dónde viene? Viene de aquí, de este, del inicio de toda la subida que rompió el Aspisol. Por eso es bien importante. Hoy la tocaron, lograron medio penetrar. Por eso me gustaría esta penetradita aquí, hacer un falso, tomar stock y vámonos para arriba. De ahí viene esa zona. ¿Por qué tomo aquí en el IES los vacíos de liquidez y no las montañas? Sí las tomo en cuenta las montañas. Por ejemplo, el precio aquí podría llegar a esta zona, que la vemos aquí, también la montaña. Vean, esta zona entre el 30 y el 20, 22, por ahí. Esta zona me gusta, esto de aquí, para venta. Entonces, tenemos la otra proyección de venta. A vez haya subido, dependiendo de lo que haga aquí, dependiendo del delta, tenemos esta venta aquí.
una proyección otra vez muy parecida a la de hoy, aunque podría hoy penetrar y irse hasta aquí, a la zona del 80, pero siempre teniendo cuidado con el POC y el Area Low. Si tenemos un día bajista, esta sería una buena venta, igual que la de aquí, que esta es la probabilidad menor, porque ya les voy a mostrar por qué. Aunque aquí en el IEX, o sea, un índice jala al otro. Vamos a empezar a borrar aquí. Espero que hayan anotado los precios, los vayan anotando, porque importante tener siempre en la cabeza las proyecciones y lo que se va dando durante la sesión. ¿Ya? Porque durante la sesión puede ser que no, o sea, tenemos las dos proyecciones para no sesgar. Entonces, ahorita tenemos que esta área de aquí es muy buena, ¿sabes? Para vender, si se da venta, dependiendo del delta. El delta es el que manda. Aquí vemos, vean aquí hay una caja, permítanme. Aquí hay una caja que si la ven es un poco alcista, pero ¿qué hizo el delta? El delta en esta caja siguió bajando, ya que hay una pequeña divergencia, no es una gran divergencia, pero vamos a irnos al MQ y ahí van a ver lo contrario a eso. Vámonos al maestro del NQ. Ahora, en el NQ, yo hoy les mencioné en Discord de las montañas, porque como él es tan veloz, toma relevancia las montañas porque ahí se genera el volumen. O sea que ahí hay fricción entre vendedores y compradores y el precio mismo se encarga de decirte que quién ganó. ¿Quién ganó? Ganó la compra. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Ok, vamos a ver una cosa. Aquí tenemos ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gran capa. Sea, toda esta zona de aquí, por eso se me hace que ellos van a abrir con gap alcista, viendo que eh, el precio aquí, ¿dónde estaba el delta? Aquí. O sea, miren la cantidad de compra. O sea, aquí llegamos a estar en menos 3.300. Y cuando terminó la sesión, estábamos 3.500. O sea, aquí compraron 7.000 contratos y el precio está más abajo de donde inició la caída. O sea, hay una gran divergencia. Es lo más probable que los mercados abran con gap y logren barrer esta zona de aquí, este, esta montaña. Ya esta montaña es el pop de la semana prácticamente. Aquí se quedaron jugando y jugando y jugando y se dio la caída. Entonces, quiero que vean una cosa.
nos vamos a ir a la pantalla, monitor, monitor, antes de hacer la proyección, porque ahorita estamos hablando del delta. Entonces nos vamos a ir al monitor este. ¿Ok? Aquí vemos las zonas que se marcaron. La montaña esta y marqué esta, que es el inicio de la gran subida. Pero quiero que vean eso. ¿Por qué es importante marcar? Permítame, vamos a ver indicadores. Es que quiero que logren ver a dónde tomé el bajo este. Vamos a abrirlo más. Cuando ya tenemos una dirección para proyectar el precio, aquí está la mecha. Espero que la vean. El alto está esta mecha de aquí y este es esta mecha. Okay. A, B, C. Vean, cuando llega al 127 hay reacción. Cuando llega al 161 hay reacción. Y cuando llega al 200, pues ahí se dio la vuelta. Entonces, eso es lo importante de la proyección. Nos volvemos a ir al monitor 2 y hoy vamos a hacer la proyección. Supongamos que con esta compra gigantesca, esto abra por aquí, más o menos, por aquí, para volarse este surco. Vamos a poner en amarillo. Vamos a ver. Y hoy vamos a amarillo. Gap. Oh, perdón. Vale. Aquí sería el gap. ¿Eh? Esta zona de aquí. 3.200, 3.250, 3.300, por ahí. O sea, yo no soy mago, ¿verdad? Pero sí abriría con gap. ¿Qué esperar? Esta zona, vaya, la mejor sería que rellenara el gap, pero suponiendo no rellenar el gap, tenemos esta zona de aquí, que es la zona del 30,197. Entonces aquí tendríamos un escenario de compra, precio bajaría, y aquí tiene, o sea, ya con todo este esfuerzo que se ha hecho aquí para poder romper esta zona, que es una zona de H4, como dije ayer les indiqué esta divergencia de venta, ¿verdad? El precio subiendo y el delta bajando. Hoy tenemos alcista. Entonces, y los lunes
el 70% de las veces tiende a ser así, seguir esto subiendo. Eh, la otra proyección de gas, ojalá que hiciera es que bajara hasta aquí, ahí en el gap y nos va a la zona del varias áreas high. Al POC ya no bajaría, eso, a menos que se arme una venta por aquí. ¿Eh? Y ya vamos a tocar ese escenario. Vamos a, vamos a mover el back, POC, vale. Okay. Seguimos con la compra. Supongamos que difícilmente no abren con gap alcista. Comprar en el post cuando mucho. Esta sería la otra proyección de compra. El post 30.90, 30.090. Este sería lo ideal, pero bien difícil. Viendo esto. Entonces yo creo que el Nasdaq se va a jalar para arriba a 10. Pero veremos. Vean, la apertura va a decir mucho. Hay que estar atento a esa apertura. Aquí ya tenemos los escenarios de compra, donde comprar. Ya les dije aquí, este precio, anótenlo. Este precio de aquí, perdón, es 97, 92. Toda esta zona de aquí es compra. Ok, vámonos a las proyecciones de Penny, las menos probables, por lo que, al contrario de ayer, me está mostrando el delta. Insisto en el delta porque mucha gente no le hace caso y este delta es importantísimo. Vieron aquí esto y ¿qué pasó? Sí, subió aquí, pero fue presión que metió para vender. Entonces vamos si lo ven, a las proyecciones de compra, de venta, perdón. La primera venta sería, supongamos esto abre con gap, entonces la primera venta tendría que ser por debajo de esto y de esto. O sea, la primera venta sería aquí, en la zona del back. ¿Por qué? Porque aquí arriba, si abre con gap, todo esto es un estorbo. Toda esta caja sería un estorbo para la venta, tal parte del 204 al 282. Toda esta caja es un estorbo. El que se puede arriesgar a vender, porque el precio quedaría así, abriendo con gap, ¿verdad? El precio quedaría así y entonces tomarlo aquí para que tu stock esté pequeño. Y dónde es el primer target, el cierre de gas. Ese es el escenario. Por eso es que le digo, la mejor venta es debajo del back, porque aquí sería abajo de aquí, porque estaría esta zona y nos vamos a la siguiente montaña, que es hacer probado la fuerza de este comprador, en la zona de los 900.
29,900. El otro escenario de venta, difícilmente, pero no imposible, es que tú hagas algo así, venga aquí, reteste esta zona, que es esta, la zona del 30-100, y aquí se dé una compra. Y aquí se dé una compra. Esos son los escenarios que veo de venta, lo único que puede vender. Explicando siempre y recalcando lo que estoy viendo en el Delta. Pero como en el 10 está al revés, pero no tan marcado como este, creo que el Nasdaq va a ser el dominante por esta cantidad de compras. Esta gente no se va a quedar así. Estoy casi seguro que va a abrir con gap, porque haber comprado 7,000 contratos al cierre fue algo, sea, es algo, mira, aquí teníamos un estorbo en esta zona y se lo llevaron. Ahí fue rechazado una, dos, tres, cuatro veces el precio. Le metieron toda esta gasolina. Entonces, ¿para qué el comprador va a venir? O sea, lo más que podría hacer aquí es bajar, retestear y seguir subiendo. Pero la probabilidad más alta es que esto abra con gato. Ya les enseñé de dónde vienen las divergencias. Aquí era una divergencia bajista y aquí tenemos una divergencia alcista. Las zonas de las montañas, ¿ya? A diferencia del IES que maneja mayor volumen, a él le tomo en cuenta las montañas también, pero más los valles, porque esos imbalances normalmente en el IES son rechazos. Aquí, esta zona de valle es un rechazo. ¿Ves? ¿A dónde llegó el precio? Al rechazo. Entonces, por eso te digo, pasándolo, aquí sería la compra, porque esta zona es todo. Entonces, por hoy es todo. Espero que les haya quedado claro. Pasen feliz fin de semana y gracias. Vean los videos, por favor.